Entonces, estábamos estudiando desde, pues, leímos Isaías, Ezequiel, Daniel, eh, estuvimos leyendo Apocalipsis y todas estas partes de que analizamos, las leímos y analizamos a grandes rasgos, incluso Zacarías, las leímos y las analizamos a grandes rasgos con la intención de entender mejor Apocalipsis. Entonces, ¿por qué es importante leer con fluidez Apocalipsis y saber en dónde estamos posicionados en el mapa? Porque Apocalipsis está revuelto completamente. Apocalipsis no es un orden cronológico, ni siquiera un orden completo de ideas, sino es una cantidad enorme de visiones que incluso se mezclan las unas con las otras, porque una visión no corresponde muchas veces a la otra, o muchas veces están empalmadas las unas con las otras. Entonces hay que saber discernir a qué se refiere una frase y a qué se refiere otra frase, para entonces, si tenemos ese discernimiento, esa capacidad de saber a qué se refiere, podemos colocarlo en un tiempo correcto, ya de manera cronológica, sabiendo a qué se está refiriendo la persona que tuvo la visión. La visión no sucedió en un solo día. La visión no sucedió en cuestión de horas. En la visión no sucedió en un solo sueño. La visión o las visiones sucedieron en varios periodos de tiempo, en varios días, en varias circunstancias diferentes, algunas veces en sueños, algunas veces en persona, algunas veces en éxtasis. Entonces fueron diferentes circunstancias las que hicieron que este libro de Apocalipsis tuviera esta complejidad. Esas diversas circunstancias hicieron que el libro de Apocalipsis no fuera tan fácil de descifrar. Pero en cierta manera, si nosotros de manera responsable desciframos lo que dice las profecías, por ejemplo, de Daniel, Isaías y Ezequiel, por ejemplo, si desciframos correctamente eso y sabemos a qué se refiere cada cosa, cuando leemos Apocalipsis todo empieza a tener sentido. Y esa es una de las razones por las cuales ya leímos Apocalipsis 13 la vez pasada, la clase pasada, y no tuvimos ningún conflicto respecto a lo que ahí dice. Porque si no hubiéramos hecho el ejercicio de leer previamente Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, Daniel 12, y no hubiéramos leído Ezequiel 28, Ezequiel 31, 32, 37, 38, 39, si no hubiéramos leído Isaías 14, Zacarías 14, si no hubiéramos tomado el tiempo de leer eso, no podríamos leer y entender con facilidad el capítulo 13 de Apocalipsis, ni mucho menos podríamos descifrar el 14. Entonces es importante que recordemos y tengamos en cuenta a qué se refería, por ejemplo, el capítulo 14 de Zacarías, porque sabemos entonces de que hay dos etapas diferentes. Una etapa, y de hecho son tres, una etapa ya sucedió, que es la destrucción del templo en el año 70, la segunda etapa es la destrucción repentina después después del arrebatamiento, y la última es la gran rebelión que va a haber de Satán durante 1260 días. Esa gran rebelión en total, ya con su pre-rebelión, su rebelión y su limpieza o su purificación, va a durar 7 años. Entonces, si sabemos poner cada cosa en su lugar, cuando leamos en la Biblia o la información que nos arroja, lo vamos a descifrar de una. Entonces, la vez pasada leímos el capítulo 13 de Apocalipsis y estábamos leyendo que se van a levantar bestias del mar, ya identificamos el mar, en dónde está, quién es, ya identificamos quién es la primera bestia, la segunda, la imagen de la bestia, ya definimos que no es lo mismo que la bestia que la imagen de la bestia. Estuvimos leyendo pues básicamente el contexto de ese capítulo y pudimos descifrar a qué se refiere. Ahora, si nos metemos al 14, tenemos varias cosas que tenemos que analizar. Porque les recuerdo, no es un asunto cronológico, sino un asunto de visión y de simbología. Una vez que entendamos la visión y la simbología, nosotros lo podemos colocar en el lugar correcto. No hay manera, no existe, por ningún teólogo lo ha podido lograr, colocar Apocalipsis de manera cronológica. Es imposible colocarlo de manera cronológica. Y a manera cronológica me refiero a que puedas decir, primero va a pasar esto, luego va a pasar esto, y 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 así se va en orden hasta que todo se cumpla. Porque resulta que el capítulo 14 está refiriendo a algo que está también en el capítulo 19, en el 17. Y el capítulo 12 y 11 están refiriendo a algo que está refiriéndose en el 16 y en el 15 y en el 14.
Adelante, Jorge. Entonces puedo entender vamos a entender que se desglosa, o sea, tiene varias raíces, ¿no? Puede ser como un árbol genealógico, si lo pudiéramos tratar pedagógicamente, realmente están relacionados todos los momentos. Entonces, por eso dices que es imposible, ¿no? ¿Estoy entendiendo bien? Sí, es imposible porque el Apocalipsis no está de manera lineal, en el que primero es el acontecimiento A, luego el B, luego el C, luego el D, luego el F. No hay manera de hacerlo de manera lineal. El asunto aquí es que cada uno, tanto el 1 como el 18, el acontecimiento 18, están ligados y podrían estar sucediendo al mismo tiempo. Entonces, allí ya se pierde la cronología. No hay manera de hacer que el 1 sea el 1 y el 18 sea el 18, porque el 1 y el 18 pueden ser el 1, o puede ser el 4, o puede ser el 6. Entonces no hay un orden cronológico, sino una revelación y una simbología que debemos entender. Una vez que lo ponemos bajo ese contexto de que hay que entender la simbología y no la cronología, el Apocalipsis se entiende inmediato. Todo tiene sentido de lo que se está revelando ahí. Porque en una de las visiones está revelándote cosas muy específicas, muy exactas, que ya te pudieran haber revelado en otra visión. Pero en la primera visión puede que no incluyeron los detalles que vienen en esta segunda visión. Entonces, una visión complementa a la otra. Entonces, tenemos dos visiones, por ejemplo, en la mención de los 144,000, que ahorita no estoy muy seguro si está en el capítulo 7 y luego viene en el capítulo 14. Con respecto a los 144,000, bueno, los dos capítulos hablan de los 144,000, pero esto no quiere decir que sucedió el evento de los 144,000 no sucedió dos veces. Lo que pasa es que uno dijo una cosa respecto a esa visión y el otro complementa la primera visión. Y no están cronológicamente expuestas, porque obviamente la una y la otra deben de ser la misma. ¿Me explico? Se empalman. Entonces, cuando tenemos en cuenta esto, como les digo, nos quedamos más bien con la simbología, con el sabor. ¿A qué nos sabe? ¿De qué nos habla? ¿De qué nos está revelando? Pero no nos dice cuándo, ni nos está tratando de revelar cuándo, sino qué cosa. Ya cuando nosotros entendemos el qué cosa está sucediendo, ya lo podemos entonces colocar en el cuándo. ¿Por qué? Porque ya Daniel, Ezequiel y demás nos han revelado cuándo va a suceder esto. Entonces, Apocalipsis no es cronología es Daniel tal vez, es Ezequiel, es Isaías. Ellos sí te pueden revelar una cronología de lo que es el Apocalipsis, pero el Apocalipsis no tiene cronología. Dice, después miré y he aquí el Cordero. Ya habíamos analizado este capítulo antes, no lo vamos a entrar, pero sí voy a preguntar a qué se refiere y como por qué se refiere de esta manera. A ver si se acuerdan, sobre todo para retroalimentar, no para analizar a detalle. Dice, después miré y aquí el Cordero. ¿Por qué dice el Cordero y no dice Jesús? Pues es que está reconociendo, creo que está reconociendo a Jesús como el Cordero, porque así se muestra en el capítulo 5, cuando el Cordero se presenta Sí, en la asamblea. pero ¿por qué en el capítulo 14 lo ve como Cordero? ¿Por qué está siendo identificado como Cordero? Y aquí el Cordero. Y fíjense el otro detalle, estaba de pie sobre el monte de Sión. ¿Por qué no dice ya aquí Jesús en todo su esplendor? Con 144,000, dice el Cordero. A ver, madre. Porque ya había sido inmolado Jesús, ¿no? Ya había muerto por los pecados. Ya estaba representado como el Cordero, no como Jesús. ¿Qué es primero? ¿Que sea representado como Cordero o que sea representado como el Rey de Reyes y Señor de Señores en toda su plenitud? ¿Qué es primero? Como el Cordero. Como Cordero. A ver, Nancy, dime. No te escuchas, Nancy. Perdón, lo que decía mamá y sobre la crucifixión. Sí, específicamente cuando habla de Cordero está hablando de sacrificio. No está Sí, hablando del Señor sacrificio. Jesús, no estás hablando del Señor Jesús en su plenitud de rey, sino en su plenitud de sacrificio, de Cordero, de pago. O se está pagando o ahí se está refiriendo a él como el que paga, porque el Cordero es
expiatorio, por así decirlo, el que paga. Ya hablamos de lo que es el pago, a quién se lo paga, por qué lo paga, qué es lo que obtiene cuando paga, etcétera. Pero aquí dice, después miré aquí el cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Ok? Sí. Yo oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender ese cántico. Nadie podía aprender el cántico. O sea, entonces, si nadie puede aprender el cántico, sino aquellos 144,000, ¿quiénes eran los que estaban cantando el cántico? Pues los 144,000. Los 144,000. Dime, Jorge. Aquí dice que, yo oí un sonido de los cielos como de aguas impetuosas. Después dice, y el sonido que oí fue también semejante a personas tocando sus arpas. Así No es. dice voz, dice sonidos. Ajá, sonidos. Es que la palabra voz es como vociferar, como crear un sonido, ¿sabes? Entonces, el sonido es representando voces. Entonces, sí, literalmente, pues no debería decir, y la voz que oí, sería, y las voces que oí, en todo caso serían, y las voces que oí, ¿verdad? No en singular, pero bueno, está bien la observación. Pero si entonces sí es plural y eran sonidos, como muchas arpas, o sea, las voces sonaban como muchas arpas y nadie podía aprender el cántico, sino solo 144,000, obviamente solamente los 144,000 podían haber estado cantando ese cántico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya habíamos Sí. analizado el versículo 4 y dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Pues también hay vírgenes. Ahí es lo que quiere decir, no dice pues son vírgenes. También hay vírgenes. Entonces, aquí podemos incluir a hombres y mujeres, no nada más a hombres. La parte más machista que he visto de la Biblia, yo creo que es esta, donde la traducción común lo ponen como, pues son vírgenes. O sea, como que esa es la razón por la cual no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes, pero no está diciendo esto. Lo que está diciendo es de que tanto hay hombres como mujeres. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, también hay vírgenes. O sea, el pues son también se puede traducir como también hay. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, ¿quién me puede decir en qué parte se ubica este acontecimiento? ¿En qué parte de la historia se ubica este acontecimiento? Bueno, yo recuerdo que nos decías que esto fue cuando resucitó Jesús. Esto fue la resurrección de Jesús, así es. Él escogió a los que son los del 144,000, sus primicias que se Así llevó. es, así es. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento se habla de que él iba a descender a las profundidades para llevarse su cautividad, o a los que eran cautivos. Esos que fueron cautivos y que estuvieron en algún momento en esa situación, fueron llevados con él. Son 144,000 que tiene que ser del linaje de Israel, específicamente de la tribu de Israel, de las 12 tribus de Israel, y específicamente de aquellos tiempos en donde se podía practicar la ley, o sea, practicar las 603 ordenanzas más los 10 mandamientos. Muy específicamente, esa gente fue resucitada al momento de que el Señor Jesús fue resucitado. Primero él y luego los demás. Y luego hay en el Nuevo Testamento en Mateo una referencia que dice que muchos de los cuerpos de los santos se levantaron de entre los muertos y se mostraron a muchos. La razón por la cual no se presentaron 144,000 personas delante de todas las personas es porque no todos resucitaron en el mismo panteón municipal. No todos estaban sepultados en el mismo lugar, porque esos literalmente salieron de sus sepulcros. No dice que nada más resucitaron y se aparecieron de la nada, sino que literalmente salieron del sepulcro, salieron de donde estaban enterrados. Entonces, allá donde quiera que hubiera sido enterrado esa persona, allá se tenía que haber levantado. Después fueron reunidos, pero los que estaban en la ciudad donde el Señor Jesús resucitó, allí muchos estaban ahí, pero no eran 144,000 en total, sino parte
porque recuerden que era de las 12 tribus de Israel. Entonces, en aquel lugar, ¿cuál tribu era la que estaba predominante en aquel tiempo donde esta gente pues practicaba o era parte de las 12 tribus? Digamos que la tribu de Judá. Bueno, si son 12,000 personas de la tribu de Judá, los que estaban ahí aledaños o cercanos, que fueron sepultados en el panteón municipal de esa zona, donde el Señor Jesús había resucitado también, fue que se aparecieron menos de 12,000 personas. Pero el resto de las otras etnias o tribus estaban repartidas en otras regiones de Israel, porque era una región gigantesca, no nada más estaba ahí donde el Señor Jesús resucitó, todo el mundo concentrado o sepultado. Estaban sepultados por regiones incógnitas, o sea, por todos lados estaban sepultados. Entonces, esos 144,000 fueron resucitados. ¿Cuándo fueron resucitados? Para el tiempo cuando el Señor Jesús resucitó. De esto también hay referencia en otras partes del Nuevo Testamento que dice que Él bajó a las profundidades, le habló a los encarcelados y se llevó cautiva la cautividad. ¿Ok? No nada más es Mateo, no nada más el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento también lo habla. Entonces sabemos en dónde está ubicado esto. Dice, y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temer a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la suerte de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Quién es la gran Babilonia? ¿Quién es Babilonia, la gran ciudad? El santuario, se puede decir como que donde mora Satán, ¿no? La ciudad de Satán. La ciudad de Satán, y la ciudad de Satán no, la ciudad de Satán es totalmente artificial, no es un planeta, no está aquí en el planeta Tierra, como que era la Babilonia antigua, sino estamos hablando literalmente de un lugar que es literalmente una nave que anda en el espacio exterior, una nave gigantesca que anda en el espacio exterior. Esa es la gran Babilonia, o Babilonia la Grande, que es la que domina o la que es la que está sobre la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Recuerden que estos 7 planetas representan las 7 cabezas y en Apocalipsis 17 aparece una mujer sentada sobre estos, o sea, enseñoreándose sobre estos, y esa mujer es la gran Babilonia. Eso quiere decir que la ciudad de Satán es líder de estos 7 planetas. ¿Ok? O era líder de esos 7 planetas, porque aquí te aclara y dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo de gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, fíjese, ahora, si está diciendo que el tercer ángel siguió diciendo su voz, si alguno adora a la bestia, su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, entonces cuando está diciendo esto, ¿en qué momento lo está hablando? ¿En qué tiempo lo podemos ubicar? En la tribulación, ¿no? En la tribulación. Él también beberá del vino de la ira de Dios y ha sido vaciado en el puro de cáliz de su ira. ¿Y esa ira a qué día se refiere? La destrucción repentina. La destrucción repentina, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles de Dios. ¿Por qué dice que será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles de Dios? Porque aquel que sufra literalmente la destrucción va a ser porque se puso en su frente la marca, o en su mano se puso la marca. Si se puso la marca, ¿a dónde va a ir directamente? Al lago de fuego. Ya no hay manera de redimirle ni de perdonarle. Si ellos ya procedieron a la impiedad, entonces van directamente a este punto con fuego y azufre, o sea, al lago de fuego. ¿Estamos bien? Sí. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Esto quiere decir que fíjense lo que está diciendo aquí, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Cuando está hablando de esto, no nada más se refiere a la destrucción repentina o la destrucción que va a hacer con estas personas, sino también se está refiriendo a la culminación. La gran culminación es el lago de fuego. Pero el lago de fuego ya es una elección, es la elección de cada persona. El lago de fuego no es el pago que se le va a dar por ser malo, sino el pago por no querer dejar de ser malo, por no querer dejar su situación, por aferrarse que aún después de tantas pruebas, de tantas experimentaciones,
después de tanta cosa que vivió la persona, que murió y resucitó, de todo lo que vio y escuchó, aún así sigue diciendo yo estoy firme con Satán, entonces ahora sí te vas al lago de fuego. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, o sea, ya es la parte de la eternidad en el lago de fuego. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Lago de fuego, otra vez. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermano, ven, ¿habíamos analizado algo de esto antes? ¿Cuál versículo? ¿El 12? Sí, algo habíamos dicho. ¿Hizo alguna anotación? Porque ahorita no recuerdo qué es lo que habíamos dicho. Pero es que esto está en otro capítulo, ¿verdad? La paciencia de los santos. Creo que sí. En el 11, creo, no me acuerdo. Bueno, lo vamos a dejar así por el momento, ¿ok? Dice, oí una voz del cielo que me decía, escribe bienaventurados y aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Miré aquí una nube blanca. Ok, fíjese, ahí muere el 13. Ahora, fíjese la continuidad de esta visión. Aquí es muy importante y esa es la razón por la cual estamos estudiando el capítulo 14. Tenemos que descifrar cada momento de cada cosa. Por eso te decía, no es que esté cronológicamente puesto, sino te están dando visiones. Y las visiones, si las recibes, tú las puedes ya colocar en el momento en el que va cada una. Fíjense lo importante de lo que dice aquí. Miré, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Quién es ese personaje? Jesús. Jesús. ¿Quién da más? ¿Quién es ese personaje del versículo 14? Hermano Ben aporta que es Jesús. Jesús. ¿Quién? Nancy dice Jesús. ¿Quién más? Jazz dice Jesús. ¿Quién más? Yo digo que es Jesús porque dice el Hijo del Hombre y estoy acostumbrado, Ok. pero Ok. no sé si a otras personas, a otros personajes también se le puede decir el Hijo del Hombre. Es O posible. Melquisedec. Sí, pero aquí es lo que estamos viendo. Hay características. Sentado en una nube, Hijo del Hombre, y tenía una corona de rey, una corona de oro en su cabeza, una hoz en la mano, una hoz aguda. ¿Ok? Yo pienso que es Jesús por lo que dice de la corona y en su mano una hoz aguda. Sí, y ahorita vamos a ver qué sigue. Muy importante. Fíjense, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz, que estaba sentado sobre la nube. O sea, le dijo, ¿ok? Pero fíjense lo que está pasando, que del templo salió un ángel, o salió otro ángel, de los tantos que hay, salió otro, diciéndole a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega porque a la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Ahora la pregunta, ¿quién tomó esta decisión de ir y cegar? ¿Jesús la tomó o Jesús está obedeciendo la orden? Jesús está obedeciendo a la orden. Jesús está obedeciendo la orden. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús al respecto al arrebatamiento? Que nadie sabe ni el día ni la hora, sino solamente el Padre en su sola potestad, ¿verdad? Y dice que Él va a recibir la orden, ve y hazlo, y Él va a ir a obedecer y a recoger lo suyo. Entonces, fíjense lo que dice aquí, que del templo salió un ángel que traía el mensaje clamando a gran voz, diciéndole al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. ¿Se dan cuenta? Entonces, Jesús no sabía ni el día ni la hora. A él le dijeron. ¿Qué fue lo que le dijeron? Ve y hazlo. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Él lo hizo. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y fue cegada. Y la tierra fue cegada. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí. Sí. Ahora fíjense la continuación de la visión. Están dando una visión, dos informaciones que tienen una situación de cronología separada. Son dos eventos separados en una sola visión. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. ¿Quién fue el que vendimió la tierra? Ojo con lo que estamos leyendo. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. ¿Quién tenía primeramente una hoz aguda en la mano? Jesús. Jesús, ¿verdad? Y ahora, ¿quién tiene la hoz aguda?
Otro ángel. un ángel. Ya no es Jesús el que tiene la voz aguda, la tiene un ángel. Ah, sí, sí. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Díganme Sí, algo, sí. ¿se dan cuenta de Sí. que aquí ya no es Es que Jesús quien tiene la voz? Tiene un ya- ángel que tiene la voz. creo que ya aquí viene lo de la cizaña que ¿Se da? van a hacer. A ver, Van a vamos a hacer. seguir leyendo. Y Ah, salió sí. del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Ajá. Un ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda. No le dijo a Jesús, sino le dijo al otro ángel que tenía la voz aguda. Sí. Vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Ajá. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Ahí está, la cizaña. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Y miren mi anotación que tengo aquí. Desde el verso 17 hasta el 20 se está refiriendo a la destrucción de Gog y el ejército de Magog en la gran guerra del Armagedón. Fíjense cómo está sincronizado todo esto. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 20 al respecto? Que descendió fuego del cielo y los eliminaron. ¿Cierto o no cierto? Sí, ¿Y quién es el que tiene poder sobre el fuego? Un ángel que tenía poder sobre el fuego. ¿Cierto? sí. Entonces, Sí. de Dios descendió fuego del cielo y los eliminó. Es lo que dice Apocalipsis 20. Y si nos vamos a Daniel 8 o 7, si no me equivoco, también dice lo mismo, que descendió fuego de Dios, o sea, por la orden directa del veterano de los días, descendió fuego y los eliminó. Sí. Ahora, ojo con lo que voy a decir. La primera referencia de que está madura respecto a Jesús, la mies de la tierra está madura, se está refiriendo al arrebatamiento. Pero la viña que está madura no se está refiriendo de manera positiva. No. Vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Las uvas ya no son el mismo significado que tuvo el primer significado. Las uvas de aquí ya son otra cosa. ¿Por qué? Porque esta situación dice que es pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces tenemos aquí ya la referencia directa de todo lo que vimos de Ezequiel 38 y 39. ¿Se acuerdan? Ajá. ¿Se acuerdan? A ver qué es lo que dice Ezequiel 38 y 39. 38. El contexto, Ezequiel 38 y 39, ¿de qué habla? Oh, de Gog y Magog. Exactamente, Ezequiel 38 y 39 habla de Gog y Magog y habla de la purificación de la tierra y de la guerra de 7 años. Ajá. Entonces, cuando dice, fue pisado el lagar de la ciudad y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, fíjense cómo esto se suma a lo que dice que vinieron delante de la santa ciudad y el campamento de los santos a tratar de destruirlos y descendió del fuego del cielo y los eliminó. ¿Cierto? Sí. Entonces, aquí está dando una referencia, salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. O sea, hubo derramamiento de sangre por 1600 estadios, como punto de referencia. ¿De dónde parte el punto de referencia? De la santa ciudad y el campamento de los santos, hacia afuera. Sí. Esa es la parte en la que se está hablando ya de la destrucción de Gog y Magog, de Gog con su ejército Magog. Pero la primera parte de la revelación habla del arrebatamiento. Cuando Jesús esté en la nube. Exactamente. Pues aquí en mi anotación tengo desde el verso 14 a 16 da referencia al arrebatamiento. El resto de los versos dan referencia al Armagedón y sabemos en dónde está el Armagedón, ¿cierto? El Armagedón y la destrucción repentina no son lo mismo. No. Entonces, por causa de la descripción, sabemos dónde colocar
cada revelación, por su descripción, no por su cronología en el texto. No estamos basados en la cronología del texto, estamos basados en la revelación en sí, en la descripción de la revelación. Entonces sabemos en qué parte de la cronología está, por su descripción.